Bueno, voy a dar inicio a la grabación de hoy, nuestra última clase de INGECO. Hoy es viernes 27 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase. Hoy vamos a trabajar como temario final, y así cumplimos incluso con todo nuestro contenido. Hoy vamos a calcular, a aprender a calcular la TCO, que también la hemos llamado la I asterisco, que también la hemos llamado la primar. Técnicamente, estos nombres con los que trabajamos hasta el parcial 2, estos nombres, digamos que tan juiciosamente, estos nombres y estos conceptos que utilizamos tan juiciosamente hasta nuestro parcial 2, tienen un nombre técnico especializado, y ese nombre técnico especializado significa WAP. Entonces, voy a explicar el concepto y ahora hago la descripción de las fórmulas y las cosas. Recordando lo que estuvimos trabajando por la semana 13 y 14, nosotros hemos reconocido que los activos son como un 100%, que son las propiedades. Entonces, para que existan los activos, entonces, para la existencia de los activos, nosotros tenemos pasivos y patrimonio. Es decir, que los activos se financian con pasivo y patrimonio. Y nosotros sabemos que los pasivos son técnicamente son deudas, ¿de acuerdo? Y el patrimonio, conceptualmente, ¿qué es? ¿Qué es el patrimonio, muchachos? Chicos, si el pasivo son deudas, ¿qué sería el patrimonio? Que se tiene, ¿no? ¿Cómo? Lo que uno tiene, que es de uno. Casi no te alcanzo a entender lo que dices. ¿Está hablando claro? Dijo que lo que uno tiene que es de uno, profe. Okay. Lo que es... Listo, entonces estos podrían ser los recursos propios del inversionista, ¿de acuerdo? Ahora, a cambio de las deudas que tenemos que pagar, por la existencia de las deudas que tenemos que pagar. Intereses. Muy bien, entonces, por las deudas pagamos intereses en dinero, ¿no? Y los socios, ¿para qué quieren invertir en la empresa? ¿Qué esperan recibir ellos? Dividendos. Dividendos, muy bien. Dividendos. Así lo habláramos en dinero. Entonces, tomando los dividendos y tomando los intereses, conceptualmente podríamos reconocer que por los intereses más los dividendos, si nosotros tomáramos los intereses en dinero más los dividendos en dinero, el resultado sería igual a ¿qué? Sería igual al costo de la existencia de los activos. Entonces, conceptualmente, ¿a qué los estoy invitando a que lleguemos? A que finalmente, para que existan estos activos, tenemos un pasivo. Y, y a cambio de ese pasivo, pues pagamos intereses. Y también para que exista esta partecita del activo, esta partecita de aquí del activo, que es financiada con el patrimonio, pues a los socios se les pagan. A los socios se le pagan dividendos. Entonces, si nosotros sumáramos los intereses, que son plata, más los dividendos, que son plata,
pues ese sería el costo de la existencia de los activos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos reconociendo que hay un costo de tener los activos? ¿Sí? Sí, bro. Bien. Entonces ahora lo siguiente. Si tenemos un costo de tener los activos, ahora empecemos a ver. Nosotros si nosotros tenemos los intereses, nosotros podríamos los intereses expresarlos como un porcentaje de tasa de interés, que sabríamos obtenerla. ¿Cómo podríamos obtener la tasa de interés? Pues en la negociación de la deuda con el banco. Ahí podríamos saber la tasa de interés. Y el capitalista podría tener una tasa de dividendo, donde esa tasa de dividendo sería un porcentaje que espera ganar el inversionista por su participación, oiganlo bien, en esa empresa. No todas las empresas dan la misma rentabilidad. Entonces, si ya lo vemos así como en términos de porcentajes, ahí dice. En este ejemplo, conceptualmente, nosotros podríamos decir que solo en este ejemplo, ¿no? Nosotros podríamos decir que el 71.06% de los pasivos lo multiplicáramos por la tasa de interés del pasivo. Todo esto viéndolo como una operación, ¿no? Más el 28.94% más el 28.94% del patrimonio por la tasa del patrimonio. Llamémoslo la tasa del patrimonio. Igual, acá le pongamos la tasa del patrimonio. Tasa porcentual del patrimonio que espera ganar el inversionista, la tasa del patrimonio. ¿Y esto sería igual a qué? Si ya lo estoy hablando en porcentaje, dijo, hey, el 71.6% de la empresa está endeudado con intereses con pasivo de tanto por ciento. Y el 28.94% del patrimonio está endeudado con tal tasa. Conceptualmente, ¿cómo podríamos ver eso? Como una tasa que me reflejaría ¿qué? Perdón. ¿Qué me reflejaría esa tasa? Esto sería tasa, ¿no? ¿Cómo? Los activos, ¿no? No, esta sería en porcentaje la tasa del costo de la existencia de los activos. O sea, acá estábamos reconociéndolo en dinero, que era el dinero del costo de la existencia de los activos. Y aquí sería ¿qué? La tasa porcentual, ¿no? Entonces, la tasa de la existencia de los activos, ya el porcentaje de tener activos. Es decir,
porcentualmente podríamos reconocer que estos activos tienen un costo de existir, que son, en este ejemplo, el 71.06% del pasivo a un porcentaje de tasa de interés más el 28.94% del patrimonio a un porcentaje de tasa del dividendo, ¿no? En ese orden de ideas, esa sería la tasa porcentual del costo de la asistencia de los activos. Quiero saber hasta ahí cómo vamos. Bien, profe. Ok. Entonces, esta tasa porcentual del costo de la existencia de los activos esta tasa me termina siendo ¿qué? Una ponderación de la deuda, del porcentaje de la deuda, por la tasa de endeudamiento más una ponderación del patrimonio por la tasa del patrimonio. Termina siendo una ponderación, ¿no? Él pondera esta tasa de los activos, de la existencia de los activos, esta tasa es la que llamamos WACC, que a su vez la llamamos TCO, que a su vez la llamamos TIMAR, que a su vez la llamamos I asterisco. Es la misma. O sea, la tasa de la existencia de los activos relacionada con el porcentaje que tengo de deuda por la tasa de interés que debo, más la proporción que tengo del patrimonio por la tasa del patrimonio. Entonces, ese es el WACC, o sea, la ponderación de las tasas. Ya a la parte de la presentación. Listo, entonces, bueno, esta es la parte que ya les explicaba, que es lo que trabajamos para el primer parcial. Entonces, el WACC, por su sigla en inglés, ¿quién por favor puede leer la sigla en inglés? Solamente como para motivar a que alguien hable en la clase. ¿Quién la puede leer en inglés? ¿Nicolás está? ¿No está Nicolás? Sí, profe, pero en inglés nada me da. No te escucho. ¿Me escucha, profe? En este momento sí. ¿Qué dijiste? Que ahí estoy, pero el inglés no es como mi fuerte. Pregúntale a ver ya entonces si es bilingüe. Brian, por favor. Brian Vera. Brian. Ahora Brian está sin micrófono, ¿no? Brian, tú tienes micrófono. Brian. ¿No? ¿Y Chen? Hola, profe. Hola, Chen. Te oigo ¿Cómo bien. estás? Ay, qué bueno. Va a quedar en la grabación alguien diferente a mi voz. ¡Qué emoción! Chen, porfa, léeme WACC Dime, en inglés. bueno, weighted average cost of capital. Ay, Chen, habla muy bonito en inglés. Muy bien. No, bueno, ya. Lo pronunciaste muy bien. Entonces, en español, el WACC se traduce como costo promedio ponderado de capital. Pero resulta que nunca vayan a hacer el oso de estar en una reunión financiera y decir, sí, yo voy a calcular mi CPPC, porque eso es literal un oso financiero. Creo que se denomina anglicanismo cuando en español hemos adoptado una expresión totalmente en inglés. Entonces,
en nuestro modelo de negocio latinoamericano, todo Latinoamérica, en México, Centroamérica, toda Sudamérica, le decimos WAC. O sea, siempre se pronuncia, no, siempre se refiere a la TCO como el WAC. Y uno ya lo dice en inglés. Es decir, uno nunca lo pronuncia con su traducción o lo expresa con su traducción al español, no. Se pronuncia en inglés y está relacionado. Entonces, ¿qué es? El costo promedio ponderado del capital. ¿Listo? Ahora, técnicamente, es decir, ese total de activos, pues que tiene un pasivo a una tasa, más el patrimonio a su tasa. Entonces, es que les digo en qué parte del libro está. Yo pensaba que extraño. Yo pensé que les había puesto la bibliografía porque estoy confundida. Allá, acá. Entonces el WAT, ahora en vacaciones que estén así aburridos y no tengan nada que hacer, no se pongan a ver películas, sino que pueden ir al libro de Gitman, de los libros que les compartí de Ingeco. En la página 333 está pues, como la explicación un poco más descriptiva. Obviamente, o sea, gracias a Ives nosotros tenemos que introducir estos temas en nuestro curso, pero pues tenemos como 2 horas para introducir temarios que, por ejemplo, a nivel de finanzas uno lo estudia durante un semestre en una sola materia. Pero pues acá los hacemos, los hiper mega reducimos. Entonces, les dejo la bibliografía de referencia que ustedes pueden estudiar en cualquier momento. Ustedes van a estar invitados a esa carpeta. De todos modos, descarguen la carpeta, conserven sus copias de las cosas porque les puede servir más adelante. Listo, entonces, basándonos en esto y que ya comprendimos el concepto, nosotros sabemos que los activos son el 100%, que son igual a pasivo más patrimonio. Vamos a empezar a ver para el cálculo del WAT a los pasivos como un WD y al patrimonio como un WP, donde los W se refieren al peso, al weight, o sea, al peso o a la proporción. Entonces, el WD es la proporción del pasivo. El WD también puede ser la proporción de la deuda, también puede ser el índice de endeudamiento. Y en cuanto al WP, lo vamos a ver como la proporción del patrimonio. Algunos autores también hablan WP o WE como el weight del equity, como el peso del equity, porque equity es patrimonio en inglés, entonces de una vez ya le dicen el patrimonio de una vez en inglés, el equity. También el WP puede ser el índice del patrimonio o el índice de propiedad. Entonces, esta es la fórmula del WAT. La fórmula del WAT es WD, que multiplica KD por 1 menos la tasa de impuestos, toda esta operación en paréntesis, más WP, que multiplica KP. Entonces, donde KD, o sea, ya hablamos que WD es la proporción de la deuda. KD es el costo o la tasa de interés del préstamo. WP es la proporción del patrimonio y el KP es el costo del patrimonio o la tasa del dividendo. Y tax es tasa de impuestos. Entonces les pido que por favor calculen el WAT de una empresa que tiene estos datos. Les debe dar 1454 y los espero. Lo pueden hacer en el celular si quieren, con la calculadora del celular. Profe, ahí donde dice KD del 21% no es... No. Olvídalo. Ese sí es KB.
Sí, profe. 1454. Ok, técnicamente es una fórmula muy sencilla, muy fácil de calcular. El tema son pues los conceptos. ¿Listos? Bueno, entonces, ahora miremos lo siguiente. En la fórmula, esta parte donde la fórmula me descuenta los impuestos. Entonces, señora, Ahí en el ejemplo donde nos dicen WP, no te lo da porque tú sabes que WD más WP debe dar 100%. Entonces ya puede ser intuitivamente calculado. gracias. Bien. ¿Listo? Me levé. Yo con yo. Bueno. Bueno, entonces miremos lo siguiente. El costo del capital en esta fórmula, él descuenta los impuestos. Entonces, ¿por qué hace eso? Resulta que cuando vamos a pensar en una empresa que no tiene intereses, o sea, una empresa que no tiene deudas. Una empresa que no tiene deudas va a tener ventas de, por ejemplo, ventas de 1.000.000, de 1.000 pesos, costos y gastos de 650, llega una utilidad operativa de 350, otros ingresos de 20, y en este caso gastos financieros de 0. Entonces tiene unas variantes de impuestos de 370 y tiene un impuesto de renta de 122,10. O sea que tiene una utilidad neta de 247,90. Ahora miremos el mismo ejemplo de la misma empresa, pero que paga 80 pesos de gastos financieros. Si paga 80 pesos de gastos financieros, su utilidad antes de impuestos es de 290. Y el impuesto de renta lo calculamos a qué parte, a qué le calculamos el impuesto de renta. Al 290. Ajá, entonces como el 290 es inferior, los impuestos son inferiores. Entonces técnicamente, por tener intereses, pago menos impuestos. O sea que lo que propone el modelo es decir, hey, a medida que la empresa esté endeudada, evidentemente va a obtener una oportunidad de financiar, de que sus impuestos sean menores. Por lo tanto, los intereses producen un ahorro en impuestos y ese ahorro en impuestos es menor valor del WAT. Es menor valor de la tasa de interés que afecta al WAT. Entonces, es como si los intereses escudo fiscal que me reduce como un escudo, una protección de impuestos, fiscales como impuestos, a reducir la base de impuesto de la renta, por lo tanto es como si los intereses pagados fueran inferiores. Y por eso hace la propuesta de descontar de la fórmula. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Ay, perdón. Salud, profe. Gracias. Profe, Nora, ¿podría repetir eso de cómo se relacionan esos impuestos?
Eso no lo entendí muy bien. Sí, míralo así. Resulta que en una situación original, a los 370 le quito 122,10 de impuestos y me queda una utilidad neta de 242. Acá no tengo intereses. Cuando tengo intereses, que es esta parte del gráfico, al tener intereses de 80, pues me queda una utilidad antes de impuestos de 290 y me queda un impuesto de renta de 95,70. O sea, el impuesto es inferior por tener intereses. Entonces, conceptualmente es como, por tener intereses voy a pagar menos impuestos. O sea que técnicamente, apreciativamente, es como si pagara menos intereses. O sea, los impuestos siempre se van a pagar, siempre, siempre, siempre voy a pagar impuestos, siempre. O sea, no. Creo que es más fácil la muerte que dejar de pagar impuestos. Entonces, como los impuestos siempre van a existir, por tener intereses voy a obtener un ahorro de impuestos. O sea, que es como si de verdad ese ahorro de impuestos fuera una forma de ver como menor valor de los intereses que estoy pagando. O sea, es como si se trasladara la reducción de impuestos a pensar que es un menor valor de intereses. Entonces, míralo acá. 122,10 menos 95,70 es como si yo me hubiera ahorrado 26,40 de ahorro de impuestos por tener intereses, ¿sí? O sea, me ahorré en impuestos 26,40, bajó de 122 a 95, me ahorré estos costos, me ahorré estos impuestos. 26,40 ¿sobre qué? Sobre los 80, los mismos 80 que pagué de intereses. O sea que es como si me hubiera ahorrado ¿cuánto? El 33% en dinero, me hubiera ahorrado el 33% de impuestos por haber pagado 80 pesos de intereses. Pero igual terminaría pagando porque tengo intereses e impuestos, ¿no? Sí, o sea, o lo paga como intereses o lo paga como impuestos. Obviamente sí. Pero conceptualmente lo que el modelo propone es, hey, usted ya iba a pagar 122,10 de impuestos, ¿sí? Usted ya estaba montado en esa realidad. Por tener intereses, usted, esos 26,40 que se ganó, es como si fuera el menor valor de intereses. Listo, profe, gracias. Y como si mentalmente fuese a pagar los mismos 122,10. Por eso en la fórmula dice menos esto, que es menos el porcentaje de impuestos de los intereses. ¿Listo? ¿Bien, Alison? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces vamos a mirar. Tenemos activos corrientes, activos fijos, tenemos el total de activos. Tenemos pasivos corrientes, tenemos pasivos no corrientes, tenemos el total pasivos. Tenemos un patrimonio y tenemos total pasivo. Entonces, el total de activos son 120,400, de los cuales tengo 99,000 acá. %. Total pasivos. Total pasivo y patrimonio son los mismos 120,400, que vale el mismo 100%. Y el ejercicio me dice que tengo pasivo a largo plazo de 24,670. Listo, ¿qué más me dice? Me dice que tengo un WP del 43%. O sea que el patrimonio es el 43%, o sea que podríamos saber que el pasivo es el 57%. Bueno, que es igual a este, menos este.
Ahora, ¿cómo hallaría el patrimonio entonces? ¿Cómo hallaría el patrimonio, niños? Chicos, Uno, dos. no te escucho. No sé si es mi conectividad o algo. Profe, uno menos pasivos. No, ya hallamos ahí el porcentaje. Si te refieres a porcentajes, ya lo llamo, Luis Miguel. 120.400 por 43%. Muy bien. 120.400 por 43%. Listo. Entonces, el total pasivo podría ser los mismos 120.400 menos el patrimonio, ¿no? O sea que el pasivo no corriente, ¿cómo lo podríamos hallar? Restando el total de pasivos, los no corrientes. Exacto, muy bien. Lo mismo el activo corriente. 120 menos el no corriente. Ahora, miremos porcentualmente. Esto, ¿cuánto es de este que es su 100%? Entonces, el 64%. Perdón, ¿y esto cuánto es esto? ¿Listo? Técnicamente ya tenemos los porcentajes. Voy a traer la fórmula del WACC. Entonces, ¿cuánto les da el WACC de este ejercicio? ¿Cuánto les dio? $17.90. 17,89%, sí señora. Bueno. Listo. 17,90. Entonces miremos lo siguiente.
nosotros podríamos decir, dentro de la estructura de la fórmula del WAD, que este lo podemos calcular o lo podemos obtener del balance general. Al igual que el WP, que también lo podemos obtener del balance general. El KD lo podemos obtener como la tasa de negociación del crédito con el banco, ¿no? Cuando uno ya está negociando, uno ya se da cuenta de esto. Y la tasa de impuestos, pues esta sí depende del país donde está ubicada la empresa. ¿Listo? O sea, estos datos técnicamente son fáciles de calcular. En cambio, este dato, el KP, sí tiene un modelo de cálculo. Y este modelo de cálculo se llama el modelo CAP. Entonces, hay un modelo, o sea, este modelo CAPM, el modelo de cálculo, que permite determinar la tasa del patrimonio que es como lo dijéramos, que es consistente con la empresa, no, con la industria a la que pertenece la empresa, y también es consistente con el riesgo de esa industria y del país donde está localizada. O sea, no es lo mismo hacer empresa en Colombia que hacerla acá. O sea, no es lo mismo hacer, no es el mismo riesgo hacer empresa en Colombia con estos marcos normativos y la volatilidad jurídica que tenemos, hacerla, por ejemplo, en Reino Unido. O sea, unas economías tan maduras, tan estables, incluso tan controladas en sus niveles de corrupción, pues obviamente le dan a los inversionistas otras expectativas, o sea, cosas mucho más listo. Profe, Ahora vale, dime. una pregunta, cuando dices que una empresa tiene economías más maduras, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, los países más estables, donde hay a ver, pensémoslo así, es como, por ejemplo, hablando de la universidad. Si la universidad todo el tiempo te está cambiando las reglas de juego, ¿tú preferirías estar dentro de una universidad que desde que empiezas tu carrera te dice, mira, en esta carrera tú tienes que acumular, no sé, 100 créditos académicos, que los puedes distribuir en, no sé, en 40 materias, y esos 100 créditos académicos tu pensum va a ser tú lo vas a ir viendo y lo vas ganando, y en la medida de lo posible. Si tú tienes mayores notas, pues también te damos unas becas, te damos unos beneficios, te conectamos a unos intermediarios extranjeros para doble titulación. Entonces, como que una estructura que usted ya sabe dónde se va a mover, ¿sí o no? Cuando las entidades o los países o las economías no son maduras, todavía no tienen normatividad. Entonces, si no tienen normatividad, ¿dónde se mueve? Es, por ejemplo, no conozco qué universidad haga eso, pero por ejemplo una universidad que esté usted sobre la marcha y le digan, vea, ¿sabe qué? Ya para ganar la materia no es 3, sino que es 3.18, en la nota máxima para ganar la materia. Fuera de eso ya no son 100 créditos, sino que son 140 créditos. Y aparte de eso ya no van a ser
30 materias en toda la carrera, sino que van a ser 45 materias. Y necesito que usted me dé esto, pero usted ya está ahí adentro. O sea, usted ya está adentro, o sea, usted ya tiene que tomar la decisión. Caray, cambiarme ahora a otra cosa me lleva a pérdidas. O sea, yo ya estoy aquí, yo ya tengo que seguir con este cambio de normatividad. Entonces, cuando los países no son maduros, todo el tiempo están cambiando su normatividad. Y esos cambios de normatividad generan que el que ya está adentro, pues literal le toca, pucha, me tocó quedarme en esta situación que no era la que yo quería, porque cuando yo elegí otra cosa. Cuando te hablo de que hay países más maduros y economías más estables, es que hay economías donde ya hay una normatividad tan antigua, tan estructurada, que ya finalmente el inversionista ahí sabe a qué va, o sea, sabe cuándo va, dice, bueno, si yo tengo un buen producto y tengo unas características de competitividad distinguibles, los clientes me van a elegir a mí y el país no me va a estar cambiando la tasa de impuestos todos los años, ¿sí? Ni se va a estar inventando nuevas normas para que yo pague más impuestos, ¿vale? Mientras, y fuera de eso, cada vez que hacen esos cambios normativos y regulativos dentro de esos países, o sea, como pasa en nosotros, hay gran fuga de capitales. Entonces, o no solamente fuga de capitales de gente que tiene mucho dinero, sino que también hay gente que tiene mucho dinero que dice, no, yo no voy a ir a invertir en Colombia. O sea, separen un poco, separando la historia que nos acompaña de Pablo Escobar, separando que nuestras tierras son extremadamente dulces para producir la droga que se consume en el mundo, separando todo eso, esos países como Colombia no tienen unos gobiernos sólidos y los gobiernos muchas veces dependen de ciertos tipos de personas que regulan la normatividad. Entonces, cuando las normas no son estables, los inversionistas no se atreven a venir acá, porque dicen, no, allá, hasta que no haya como una normatividad clara. O sea, por ejemplo, no sé si sepas, aquí tenemos una reforma tributaria cada año. O sea, es como, se lo digo, yo pago, a mí me toca pagar impuestos. O sea, yo soy una persona universitaria y pago impuestos. Según la DIAN, soy rica, mi chica, no sé, rica en gato era. Y ve, ¿sabes algo? Cada año yo digo, bueno, listo. O sea, literal, te lo juro, cada año me quitan más plata. Entonces digo, bueno, entonces yo el 1 de enero digo, basándome en la regla de que me pusieron el año pasado con la que me quitaron todo el montón de plata, pues este año me voy a poner muy juiciosa para que este año los impuestos que yo pague sean menores, ¿no? Pues basándome en la norma como estoy. O sea, yo, una trabajadora, una persona natural que no tengo empresas, no tengo ningún negocio. Y al momento de calcular el impuesto me da diferente. Yo, ¿pero por qué? Si yo o sea, literal, yo digo, ¿en qué me equivoqué? Si yo pensé que iba por lo menos a tener que pagar un poco menos de impuestos. Y cuando miro, es que ya estoy parada con otra fórmula, ya la DIAN me está liquidando con otra fórmula, porque hay otra reforma tributaria que yo todavía no me he aprendido. O sea, literal en los últimos 8 años, ¿en qué año estamos? 2020. Desde el 2012 los trabajadores, no te hablo de los empresarios porque no sé de los empresarios, te hablo de los trabajadores en Colombia, hemos tenido 4 cambios normativos para declarar impuestos y todos llevados a ¿qué? A pagar más, ¿sí? Entonces, si usted es un trabajador, pero usted no puede demostrar, por ejemplo, para la DIAN, todo mi salario que yo me gano como profesora lo ve como si fuera mi ingreso total. Pero yo a la DIAN no le puedo decir, ay, DIAN, para yo dar mis clases tengo que pagar internet. Vea, DIAN, yo para dar la clase tengo que comer y pagar parqueadero en la universidad. Hey, DIAN, para yo dar la clase tengo que comprar un libro. No, para la DIAN yo no tengo costos y gastos. Entonces, todo lo que me gano genera impuestos. Y de una vez, 19% de impuesto. ¿Sí? Pero o sea, desde el 2012 hasta hoy, yo he tenido 4 cambios de normatividad. Y uno no sé, o sea, uno no los decide. ¿Quién decide los cambios de normatividad? Pues los honorables senadores, congresistas, todos ellos muy dignos seguramente y muy honorables. Y entonces, ¿qué ocurre? Los países no tienen estabilidad jurídica ni de impuestos. Y obviamente los empresarios van a decir, es más riesgoso invertir en Colombia con esa inestabilidad jurídica, donde ya estoy ahí adentro, como el ejemplo que te hacía la universidad, y ya estoy adentro, y ya me van a cobrar más impuestos por tener la empresa. Entonces, no, yo no voy a invertir ahí. ¿Sí? A eso me refiero cuando hay países más maduros que ya tienen su marco normativo estable, como el Reino Unido, por ejemplo, no son
Holanda, los Países Bajos, bueno, Polonia no tanto, toda esa zona no tanto. Alemania, por favor, países restables. Países con los mismos marcos normativos hace 7, 8, 9, 10 años. O sea, son países más estables que el inversionista va a decir, puedo montar una empresa acá, yo sé cuánto voy a pagar de impuestos y por lo tanto sé cómo voy a manejar mi empresa. Mientras que en Colombia los impuestos están cambiando, no sé, cada año y medio, cada 2 años, cada año. A eso me refiero con la parte del riesgo que pueden tener los países. Separando que los riesgos naturales, que el huracán, que el terremoto, separando la pandemia, no, solamente las decisiones que toman el país que afecta a los que ya están adentro para pago de impuestos. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Bien. Entonces, ahora, este modelo es un modelo que atiende o que piensa, hey, el riesgo de, perdón, no el riesgo todavía, la rentabilidad que debería tener una empresa localizada en Colombia que hace helados no debe ser la misma rentabilidad de una empresa localizada en España que hace también helados, porque son dos economías diferentes, entonces hay unos riesgos diferentes por economía. Ahora, dentro de Colombia, la economía nuestra, no es lo mismo hacer helados, o sea, no debería ser igual la rentabilidad de hacer helados que la rentabilidad de una empresa de metalmecánica. ¿Bien? O sea, cada empresa debería producir una rentabilidad de acuerdo a su capacidad de generar ganancias. Entonces, el modelo CAPM es un modelo que fue el modelo CAPM, perdón, volviendo acá. O sea, que para el KP o KE, ¿no? Entonces, para calcular el KP, que también es KE, depende del autor, que literal es el costo, es la tasa del costo del patrimonio. ¿Listo? Entonces, este modelo, no sé si ustedes sepan que cuando las personas van a hacer doctorados, cuando las personas hacen doctorados, ahí sí hacen tesis, ¿no? Por favor, no vayan a hacer ese oso, ese oso conceptual de que están haciendo su trabajo de grado y su pregrado y le van a decir tesis. Eso me llama tesis. Me acuerdo hace unos días, estábamos, pues antes de pandemia, creo que fue el año pasado, estábamos en Javeriana, estábamos en una reunión y se sentó, era una reunión de profesores y nos estábamos preparando para una reunión de acreditación o de reacreditación, yo no me acuerdo, pero estábamos pocos, éramos apenas como 11 personas y ya se sentó con nosotros una chica y entonces, pues digamos que los que estábamos ahí éramos académicos, conceptualmente académicos. Y la muchacha se sentó y dijo, no, es que estoy haciendo mi tesis. Y entonces automáticamente todos pensamos que ella estaba haciendo un doctorado. Entonces, casi todos, como los primeros, no sé, los primeros minutos de la reunión, todos los que estamos ahí decíamos, no, entonces le vamos a asignar a esta muchacha tales cosas porque usted, hasta que en algún momento, algunos, o sea, claro, partiendo las listas de actividades, pues había actividades que son para personas que hacen doctorados, o sea, está pregrado, que es donde están ustedes, luego sigue especialización, luego sigue maestría, luego sigue doctorado y luego sigue postdoctorado, o sea, hay 5 niveles académicos de formación. Entonces, ella evidentemente, hay cosas que en la acreditación de AIBES pues teníamos que tener en cuenta, pues que no servía que fuera una doctora la que hiciera esa parte. Entonces le pasábamos y le decíamos, mira, entonces tú te encargas de eso, y sí. Muchacha más linda, a todo le decía que sí, cuando alguno de ellos dijo, no, y entonces
¿tú cuándo haces tu disertación de tu tesis? Y ella, ¿qué? Sí, la disertación de tu tesis. Y nosotros, entonces yo sí le dije, es que tú estás haciendo un doctorado. Y ella dijo, no, yo no estoy haciendo un doctorado. Yo estoy haciendo mi tesis de la especialización. Nosotros nada, deje ahí, nosotros volvamos a empezar. Y ella, ¿pero qué pasa? No sé, ¿cómo así? Yo estoy haciendo una tesis y nosotros, no, mi amor, eso es proyecto de grado. O sea, literal, cuando yo me voy a graduar de un programa académico hasta maestría, uno hace PDG, proyecto de grado. Tesis es cuando uno aporta algo nuevo a la ciencia, que se llama la tesis doctoral, que de hecho la disertación de tu tesis doctoral es cuando las universidades le dan a uno un año al estudiante, le dan un año, o sea, al estudiante de doctorado, la universidad le da un año para que usted se vaya y piense en su tesis doctoral, o sea, su disertación es, vaya de su estudio, de su tesis un tiempo, y luego viene y nos la presenta. Yo he conocido a varias personas que han hecho tesis doctoral y la comunidad académica no se la aprueba. O sea, la universidad dice, lo que usted está proponiendo ya lo propuso otro, vaya y lea más y documentese más. Porque el doctor filosóficamente, el que es doctor en un tema, el que es doctorado en un tema, es una persona que puede decir que aportó algo nuevo al conocimiento, algo nuevo a la ciencia. Entonces, a veces yo he conocido personas que hicieron sus doctorados y no les aprobaron nunca la tesis. Literal, perdieron 6 años de su vida. 6 años de su vida estudiando, sin hablar de la plata y sin hablar de, pues ellos quedaron con unas deudas con la universidad. O sea, por ejemplo, la Javeriana les había prestado yo no sé cuántos millones de pesos para que vaya y sea doctor, estudie yo no sé en dónde. Cuando vuelva, se queda como profesor de planta. Y donde él fue a estudiar, yo no me acuerdo en qué universidad de Brasil, no le aprobaron la tesis doctoral. Entonces, el muchacho volvió a Colombia, debiéndole a la Javeriana no sé cuántos millones de dinero y sin tesis, sin doctor, que lo que él no estudió lo suficiente, lo que él proponía ya lo había propuesto otro. Entonces, no, digamos, la comunidad académica o la comunidad científica no le dijo, sí, lo que usted dice es verdad, pero esto no es nuevo. Entonces, usted no es doctor en este tema. Porque la tesis o las tesis doctorales te aporta algo nuevo al conocimiento. Entonces, bueno, a lo que vamos es que este modelo económico, este modelo con el que vamos a calcular el KP, es un modelo propuesto en 1983 por los profesores Fama y Friends, pero estos profesores Fama y Friends, después de eso han habido muchísimas tesis doctorales donde otras personas critican el modelo, o sea, hacen una tesis haciendo como una antítesis al modelo CAPM, pero finalmente no ha habido, o sea, la comunidad financiera, los financieros normalitos, los que toman decisiones en la evaluación de los negocios y todo esto, finalmente lo que se han dedicado es a aceptar este modelo. O sea, digamos que el modelo CAPM es un modelo de valoración de activos fijos y es un modelo que es el comúnmente aceptado no solo por la comunidad académica y científica, sino también por la comunidad de los negocios, o sea, como por los empresarios y los emprendedores. Ahí están las cosas equilibradas. Entonces, este modelo KP propone que hay un RF, que es risk free, que es el activo libre de riesgo de la economía, que es una tasa de endeudamiento del país, porque conceptualmente ningún país va a dejar de pagar sus deudas. Voy a escribir la fórmula y ya nos sumergimos a explicar cada uno de ellos. Entonces, el risk free, RF más PM que multiplica a beta. Voy a poner acá donde PM es igual a RM menos RF. Entonces, PM es la prima del mercado, que es RM menos RF, donde RM es la rentabilidad del mercado de valores. Y beta es el coeficiente de riesgo del sector de la economía donde está ubicada la empresa. Voy a llevar esto
al Excel y lo voy a explicar de una mejor manera. Entonces, hablando del CAPE. Entonces, miremos en primer lugar RF. Que es el risk free. Entonces, el risk free es la tasa, esto corresponde a la tasa de interés de los bonos de deuda de la nación con los ciudadanos del país o extranjeros que le prestan dinero a la nación. Entonces resulta que las naciones, el dinero con el que los países se financian son los impuestos, ¿de acuerdo? Pero a veces los países no le pueden cobrar más impuestos a la población. O sea, cuando ya no pueden cobrar más impuestos, lo que hacen es, pero todavía necesitan plata, ¿qué hace el país? Si necesito plata, pero no puedo cobrar más impuestos, ¿qué puedo hacer? Chicos. Chicos. ¿Sí, buenas? Bueno, voy a empezar a despertarlos. Kamikaze. Cami. Hola, profe. Hola. Pregunta. Si uno necesita plata y no la recibe del sueldo, ¿qué más puede hacer? Pues pedir un préstamo. Pedir un préstamo, muy bien. Entonces, digamos que un país recibe dinero de impuestos o de préstamos. Entonces, por los préstamos, paga intereses. Paga intereses. Esa es la tasa de risk free. Ahora miremos lo siguiente. Los préstamos que recibe la nación son a largo plazo, o sea, son literal a 12, 15. Ay. Pero esos son trabajadores, es una regla universal. Entonces son a 12, 15, 18, 20, 30 años. Ahora lo siguiente, miremos, ¿recuerdan cuando los trabajadores, o sea, recuerdan lo que hicieron para parcial 1 que ustedes calcularon cuánto tenían que ahorrar para poder como pensionarse a cierta edad? Entonces, los trabajadores mensualmente ahorran un dinero para poder recibir su pensión en la edad adulta. No en la edad adulta, no sé, en la edad regulada. Pues. ¿Listo? Entonces, los trabajadores están ahorrando.
todo ese ahorro mensual, o sea, ese ahorro mensual de los trabajadores, lo hacen en un fondo de pensiones. Y ese fondo de pensiones, oigan bien lo que regula la ley, ese fondo de pensiones acumula el ahorro actual de los trabajadores y toma una parte, no puede tomar todo. La ley le dice que no puede tomar todo, toma una parte. Y se lo presta al país, ¿sí? A la nación, así llamarlo. Con tasas, se lo presta a la nación, por ejemplo, a largo plazo. Es decir, que la nación técnicamente a quién le debe, si el fondo de pensiones tomó los ahorros de los trabajadores y se los prestó a la nación a quién le debe. O sea, jurídicamente le debe a quién, al fondo de pensiones. Pero la plata del fondo de pensiones es de quién. Los trabajadores. De los trabajadores. O sea que la nación le debe realmente a quién. A los trabajadores, ¿no? O sea, la nación a recibir préstamos de los fondos de pensiones se le debe en términos reales a los trabajadores de la nación. ¿Listo? Ahí vamos bien. Ahora miremos lo siguiente. Si la nación le debe a los trabajadores de la nación, o sea, a las personas, a los ciudadanos, a los trabajadores, o sea, a los ciudadanos del común que trabajan y ahorran para acumular dinero suficiente para su retiro en la vejez, ¿no? ¿Listo? En ese orden de ideas, si la nación dice que va a dejar de pagar las deudas, ¿a quién estaría dejando sin ahorros? A los trabajadores. Muy bien. Entonces, si la nación anuncia que no pagará sus deudas, dejará sin ahorro para la vejez a los ciudadanos del país. Y eso significa que cuando sean viejos, tendrá que mantenerlos. Bueno, mentiras, yo no. O sea, cuando un presidente anuncie que el país no va a pagar su deuda, adivinen qué se arma. O sea, si un país dice que no va a pagar la deuda, el país entraría en qué? En quiebra, ¿no? O sea, me quebré, no tengo con qué pagar. O sea, ningún país va a dejar de pagar sus deudas. Así la prolonga. O sea, la prolonga es que le dice, vea, la plata que se vencía en el 2020 la pago en el 2024. Allá miro cómo cobro más impuestos de aquí para allá, a los que ya se van a graduar de la Javeriana. A ver qué impuestos me les invento a esos pelados para que ellos me den plata para pagar las deudas. Muchos están haciendo eso, cada vez están tomando más pago de impuestos de las personas que incluso tengan menores salarios. Pero bueno, estamos acá, lo que hay. Entonces, ¿qué ocurre? En este país, en el modelo conceptualmente dice, la tasa de los bonos del país es una tasa libre de riesgo, porque ningún país, ningún gobernante se va a parar ante la nación y le va a decir, hey, yo no voy a pagar las deudas. Porque si el gobernante se para y dice, no voy a pagar las deudas, literal está declarando al país en quiebra. Porque automáticamente, si él no paga las deudas, se quedan sin ahorros, ¿quién? Los trabajadores. Y si los trabajadores se quedan sin ahorros para su vejez, pues, o sea, tras de que se arma
un asunto social difícil y de orden público, porque las personas se arma el zafarrancho, ¿no? Se toman el Capitolio, o sea, ¿no? Cuando le digan a la gente, mire, lo que usted ahorró por 20 años se perdió, no. O sea, las personas no van a aceptar eso. Entonces, como las personas no van a aceptar eso, se va a armar la catástrofe social. Pero técnicamente, lo que va a ocurrir ahí entonces es que finalmente ningún país va a decir, yo no voy a pagar las deudas. O sea, siempre las van a pagar. Por eso es que él propone que la tasa de interés de los bonos de la nación es un activo libre de riesgo, o sea, es un supuesto del modelo. Vamos a ver la tasa risk-free en Colombia. Entonces, nuestra tasa, nosotros vamos al sitio web banred.gov.co, luego vamos a estadísticas. Y de estadísticas vamos a tasas de interés. Y de tasas de interés vamos a TES. Y TES, porque TES es títulos del Tesoro Nacional, que es igual a los bonos de deuda del país. ¿Listo? Entonces, vamos a... Banred. En barra de estadísticas, tasas de interés. En tasas de interés buscamos TES. Y vamos a ver la tasa cupón pesos. O sea, en este momento está en el 5.93. ¿Se acuerdan en cuánto está un CDT? Chicos, 3 punto algo, ¿no? 3.25, ¿no? Ahora está en el 5.93, está muy bien. O sea, no, perdón. Un CDT es los ahorros que hacen las personas en un banco. El país se endeuda, en este caso, en este momento. O sea, es mejor la tasa risk-free que un CDT, pero pues uno con 500.000 pesos no puede ir a decirle al gobierno, le presto estos 500.000 pesos a 18 años al 5.93. No, el gobierno lo mínimo que recibe es 500.000 millones, una cosa así, y a 20 años, ¿no? Esos son millones de dinero los que se mueven. Entonces, en este momento, Colombia se endeuda al 5.93% efectivo anual. Listo. O sea que tendríamos que esta sería el RF, 5.93%. ¿Listo? Bien. Sigamos con la siguiente parte de la fórmula. Ahora miremos el RM, porque me dice que es PM, ¿no? Ah, bueno, también expliquemos conceptualmente qué es PM. Entonces, PM es la prima del mercado local y corresponde al excedente que se gana un inversionista por participar en la
en las empresas que negocian acciones en la bolsa de valores de ese país. Y la prima corresponde a la ganancia adicional en la bolsa de valores que supera al RF. Porque miren que prácticamente es la resta, ¿no? Me dice que la prima es LRM menos RF. Listo, entonces, ahora miremos cómo calculamos el RM. Entonces, RM es la rentabilidad de la bolsa de valores del país. Entonces, para esto vamos a ir al sitio www.bolsadevaloresdecolombia.com. Bolsa de Valores de Colombia. Pues, voy a mirar el índice. Pero hace días esto no grafica. No sé si mi computador desinstalé algo. Bueno, un momento, ya les voy a mostrar. Entonces, nosotros vamos a mirar el índice Colcap. Entonces, resulta que, ¿qué dice? Nosotros vamos a trabajar con el índice Colcap. Ya les voy a presentar el índice. Es algo conceptualmente muy sencillo. Es el índice de las principales acciones negociadas en Colombia. Entonces, este índice refleja la rentabilidad que puede recibir un accionista por negociar acciones de ese grupo en Colombia. O sea que prácticamente viene y me dice, hey, si usted invierte en la bolsa de valores se podría ganar en promedio tanto. O sea, el índice es un reflejo de la rentabilidad. Que reciben. Y que reciben los accionistas. O sea que prácticamente la rentabilidad de la bolsa de valores es el índice, en nuestro caso es el índice Colcap. Pero ojo, pero la rentabilidad de la bolsa de valores es la rentabilidad del índice. Es la rentabilidad del índice. Por ejemplo, hay otros índices, pero de otras bolsas. O sea, todos los mercados tienen sus índices. Por ejemplo, la bolsa de Tokio. Su índice se llama el Nikkei. Ese se llama el Nikkei. Y por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, el índice se llama Standard & Poor's 500, CAP 500. Y así, o sea, cada bolsa
de negociación de acciones o de títulos tiene índices que reflejan su rentabilidad. En este momento, por la pandemia, nuestro índice está negativo, o sea que no podemos como entrar a sacar datos ni nada. Entonces, vamos a usar el índice del 2019 que me daba, miren, yo les digo que, o sea, 2020 no podemos sacar, todo está negativo. Esto me daba. ¿Qué es la rentabilidad promedio que ganaba un inversionista por participar en la bolsa de valores? Tendremos que usar esa porque pues no puedo usar la negativa. Pues es por la pandemia, ¿no? Todo cambia. Listo. Entonces ahí ya tenemos esta. Y al final de la fórmula ya me queda el beta. Entonces, ¿hemos comprendido qué es la rentabilidad del mercado? Chicos. Chicos. Una preguntita. Dime. Ese RM, ellos lo calculan teniendo en cuenta solo las empresas que están como en la bolsa. Sí, y es como un punto de referencia. ¿Cuánto se ganaría una persona que compre acciones de esta bolsa de valores? Lo toma como un punto de referencia. Realmente un inversionista en el mercado local podría ganar más cosas, pero usted no tiene información para... O sea, es posible que un inversionista en Colombia pueda ganar más dinero de lo que se gana comprando y vendiendo acciones en la bolsa de valores. Podría invertir en empresas reales del sector de Colombia y ganar más dinero, pero no hay información. Entonces, la única información divulgada es la que está de los precios negociados en la bolsa. ¿Ves? Ah, listo, profe, sí. El Gracias. único dato documentado. El modelo lo que dice, hey, en cada país hay una bolsa de valores que negocia las acciones más, siendo redundantes, más transadas, y que además de esas acciones que son las más transadas, pues son las más, ¿cómo es que se dice? Organizadas y respetadas, porque no todas las empresas llegan a la bolsa de valores. O sea, el Helado Lupita, que queda por allí, por el centro de Cali, no tiene una estructura de empresa tan organizada que no puede decir, vea, me vamos a matricular a la bolsa de acciones para vender, a la bolsa de valores para vender acciones. No. Entonces, las empresas respetadas, organizadas y acreditadas están en la bolsa de valores. Entonces, lo que dice el modelo, hey, en cada país hay una rentabilidad del mercado que puede ser una rentabilidad que el inversionista podría ganar. Y la única manera de medirla es con la información de los precios a los que compran y venden acciones en el país. ¿Listo? ¿Vale? Bien. De todos modos, les voy a presentar la canasta. Resulta que la canasta, vamos a mirar qué acciones son las más importantes en Colombia. Entonces está... Porque no me abrió. Acá. Entonces, la canasta Colcap. Las acciones más negociadas en Colombia
la que se lleva más. La que se lleva pues como mayor proporción del pastel es Preferencial Bancolombia, Ecopetrol. A ver, Preferencial Bancolombia tiene el 13.4 y Ecopetrol tiene el 12.3 e ISA el 12.01. Esta debe ser ISA el azul. O sea, estas son las acciones más transadas. Vamos a ver un poco cuáles son. Entonces, PF son las preferenciales. Recuerdan que cuando hicimos el patrimonio, reconocimos que en el patrimonio había acciones preferenciales y acciones comunes. Entonces, la preferencial de Bancolombia es de las acciones preferenciales en el patrimonio de Bancolombia. O sea, el Bancolombia, el banco, Bancolombia, tiene accionistas comunes y preferenciales. Entonces, esta se lleva el 13% de la participación, o sea que es de la acción más apetecida hoy en el mercado local. La están comprando como 27.000 pesos cada acción. Ecopetrol está en 2.210, la segunda acción más participada. La tercera acción es ISA, que es la Interconexión Eléctrica S.A., Grupo Energía de Bogotá, Bancolombia, esta sí es Bancolombia de los socios comunes. Nutresa, Grupo de Inversionistas Suramericana, Preferencial del Grupo Aval, Grupo Argos, Bogotá, Banco de Bogotá, Corfi Colombiana, Preferencial de Da Vivienda, Cementos Argos, Celsia, Preferencial de Grupos Argos, Preferencial de Inversiones Suramericana, Promigas, Canacol, Cementos Argos, Mineros S.A. que no sabía cuál es, Organización Terpel, Preferencial Corfi Colombiana, Éxito, Almacenes Éxito y ETV. Por favor, díganme cuál de estas empresas sabemos que son antioqueñas. Casi todas, ¿no? ISA. Entonces, ISA es antioqueño. Vamos a marcar la de azul. ¿Qué más es antioqueño? Bancolombia es antioqueño. Bancolombia. Bancolombia es en Nutresa, Suramericana. Celsia es antioqueño. Grupo de Inversiones Suramericanas antioqueño. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿8 de cuántas? ¿20 por ahí? 25. Y 8 de 25. Bueno, ¿cuáles son las bayunas? Yo no sé. Complejo. ¿Argos? Yo no sé si Argos es de aquí o solo porque tiene una planta aquí. No sé si Argos es de aquí. Parece que Argos es de Cundinamarca, pero tiene una planta en el valle. Yo sé que este banco, Corporación Financiera Colombiana, es de acá. Esto queda en el centro. Y él es el edificio principal acá en Cali. Y esta es preferencial y esta es la normal, la común. Esta es la preferencial, esta es la común. No sé cuál más. Pero bueno, lamentablemente no. Se ratifica que los antioqueños nos llevan un camino importante en tener empresas más sólidas que las nuestras o más reconocidas, o llevar a que esas empresas estén en la bolsa de valores y la plata de esas empresas se financie con plata de inversionistas cualquiera. Cualquiera puede comprar acciones ahí. Eso chévere. ¿Listo? Entonces, técnicamente es, digamos que estas 25 empresas son la joya de la corona en cada país. Cada país tiene sus empresas más representativas. Estas son las joyas de la corona de Colombia en este momento. Y son las más transadas. Lamentablemente, pues por temas de COVID y pandemia, este año todos los indicadores están volteados y pues estamos dando un índice negativo. Pero pues a nivel de ejercicio lo vamos a trabajar con el 1348.56. Este es el índice del 2019, dejémoslo ahí. En la rentabilidad del índice del 2019. Y ahora miremos el beta.
Entonces, por el beta es un número. Ojo, no es un porcentaje, es un número que mide el riesgo de que una empresa de pérdidas. O sea, el riesgo es que algo no ocurra como yo necesito que ocurra. Y a nivel de negocios, pues el riesgo es que yo pierda dinero, porque pues, yo participo en los negocios para tener ganancias. Entonces, el riesgo en los negocios es que me dé pérdidas. O sea, el riesgo es que algo no ocurra como yo lo tengo planeado, cualquier cosa. A nivel de negocios es pues que me dé pérdidas. Y este factor de riesgo, o este beta, perdón, de riesgo, que es un coeficiente de riesgo, vamos a usar la medición del profesor Damodaran. Les voy a presentar a Damodaran. Profe, adivinen dónde es Argos. ¿A dónde? ¿De dónde? De Medellín. ¿En serio? Yo pensé que era de Bogotá. Ah, no, pelado. Estamos solos en la plaza. No somos nada, como decía una amiga mía. O sea, que Grupo Argos, y él tiene preferencial y Cementos Argos. Caray. Ve. Y también tiene preferencial de Cementos Argos. Ah, no, ya. No hay nada. Pero yo no sabía que Terpel ya está ahí. Qué chévere. Terpel me parece una buena empresa colombiana. Ah, no. Sí. Otros. Para los que a veces yo escucho mucho en reuniones gente que odia a los paisas. Y uno dice, ¿por qué los odian? ¿Porque trabajan ahí? ¿Porque muestran más trabajo que uno? No sé por qué los odian. Son los dueños del país, dicen. Tienen razón, vean. ¿Cuántas quedan? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 25. Salud de dejar. Bueno, entonces vamos a usar para el coeficiente de riesgo, vamos a usar el beta de Damodaran, que les voy a presentar a Damodaran. ¡Ay! Otra cosa. El gentilicio de las personas nacidas en la India no es hindú, es indio. Entonces, Damodaran es un hombre indio, nació en 1957, o sea, tiene 63 años. Y como muchas personas de ese lado del mundo, es extremadamente inteligente. Estudió en India, en una universidad de la India, y después se vino a este lado del mundo, se vino para Estados Unidos y estudió en California su maestría, alguna de sus maestrías, no, su primera maestría la estudió en California, en la UCLA, y luego se fue, actualmente es profesor de la Escuela de Negocios de la Escuela de Negocios STAR de la Universidad de Nueva York. Y Damodaran es un hombre extremadamente inteligente. Un momento, les recomiendo una película. Ojalá se la hayan visto ya. El hombre que conocía el infinito. ¿La han visto? Yo sí. La de Ramanujan. Entonces, esta película es bien interesante porque es un hombre, eso era en el momento de la Segunda Guerra Mundial, o sea, era como 1950, más o menos, Nicolás, yo no me acuerdo el momento de la película, pero se trataba de un hombre... Como ¿Cómo? en la segunda. Fue en la segunda. Él no era... Pues, él era un indio que traía un estudio con sus... No, Nicolás, se te corta. Que sí, que lo que yo me acuerdo era que era como un man
que estaba en India y que él hizo como su propio estudios, que no tuvo una educación, y después un profesor como que va y lo quiere volver doctor, y eso ahí empieza como el drama de la película. Sí, pero el asunto es que lo especial del asunto es que él era analfabeta. Era analfabeta, pero a la vez podía calcular las derivadas de grandes ecuaciones y las veía en su cabeza. Entonces, pero no podía demostrar el proceso intermedio, o sea, le ponían como un cálculo grandísimo de ecuaciones diferenciales y él podía sacar el resultado, pero no podía demostrar los intermedios del cálculo. Él veía el resultado. O sea, él decía, él no podía explicar el resultado, cómo lo obtenía, pero él sabía que él veía la respuesta. Entonces, se lo llevaron a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, en Londres, bueno, en Reino Unido, creo que no queda en Londres, y se lo llevaron a que él demostrara e hiciera sus estudios doctorales siendo analfabeta. O sea, analfabeta es que él era un cargador de bultos en un puerto en India, en una de las ciudades de la India, cargaba bultos, o sea, lo que acá le dicen cotero, pero él era matemático puro. O sea, su identidad y su cerebro era el cerebro de un gran matemático. Entonces, él demostró, no pudo demostrar muchas cosas en vida. Él no pudo demostrar muchas cosas en vida. Como era indio, hasta alimentarse, era la segunda época, la Segunda Guerra Mundial, entonces no había oportunidad de que él se nutriera bien. Y como era indio, pues él no comía carne y se enfermó también por seguramente su débil nutrición en la infancia. Se enfermó y murió. O regresó muy enfermo, murió muy joven, regresó a la India y murió muy joven. Y el asunto... Tuberculosis, ¿no? ¿Cómo? Tuberculosis. Tuberculosis. Sí, murió de tuberculosis, sí señor, exactamente. La tuberculosis es la que tose en sangre. ¿Sí? Creo que es esa, no me acuerdo, bueno. Entonces murió. Sí, pues yo me acuerdo que él no le dieron el doctorado como tal. En vida no. Él se devolvió a la India y después como el mismo profesor que lo llevó, como que hizo la sustentación para el doctorado y eso. Sí, él en vida no lo reconocieron, no le dieron el reconocimiento en vida, pero después de muerto, sí le hicieron su reconocimiento. Después de muerto sí le dieron como su valoración académica. Y dicen, o sea, a veces he tenido oportunidad de leer y explican que hoy hay todavía muchos de los cálculos que él dejó, que todavía las grandes máquinas que hay ahora o los grandes softwares se tardan horas o días encontrando los cálculos que él podía ver en su cabeza. O sea, no sé cómo describir eso, como un don, no sé. Pero bueno, les invito a esta película, es bien interesante, es buena, una buena película. Entonces, volviendo a Damodaran. Damodaran es un hombre indio, extremadamente inteligente, y Damodaran tiene una característica especial. Damodaran piensa que el conocimiento debería ser gratuito. Entonces, Damodaran ha escrito 45 libros de finanzas corporativas, de cómo calcular el WAT, de la valoración de negocios. O sea, 45 libros, imagínense. Y Damodaran, aparte de esto, como piensa que el conocimiento debería ser gratuito y libre, porque miren que la hipótesis de Damodaran a mí me satisface muchísimo. Él dice, si todas las personas tuviesen el mismo nivel de conocimiento, para los negocios, todas las personas tomarían decisiones más razonables. Con esas decisiones más razonables que toman las personas, esas personas van a implementar negocios, empresas o ideas de negocios, donde ellos van a ganar dinero porque van a tener toda la información completa y no van a perder dinero. O sea, van a generar lo que persiguen, que es cuando las personas participan en los negocios, que es obtener ganancias. Entonces, Damodaran dice, si todos tienen la misma información, están equilibrados, información completa, y están equilibrados, van a participar en la negociación con una mejor calidad de información y por lo tanto van a participar en negocios más adecuados a su capacidad de negocio. Y si participan en negocios más adecuados a su capacidad de negocio, técnicamente existe más probabilidad de que no pierdan dinero. Y si esas personas no pierden dinero,
van a generar empleos. Y si generan empleos, podemos reducir la pobreza. ¿Sí? O sea, y tiene lógica. Si las personas toman mejores decisiones financieras, esas decisiones financieras de calidad, pues van a producir estabilidad en la economía. O sea, es una propuesta de Amadán extremadamente útil. El asunto es que obviamente a muchas personas o empresas del mundo no les interesa que todos tomemos buenas decisiones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Damodaran regala los análisis que él hace y él revisa. Yo sé que ustedes saben más de esto que yo, pero cuando uno hace, que uno que dice que Y es igual a M, X1 más MX sub 2 más MX sub 3 más M de X sub 4 más, creo que esto es cálculo multivariado. Y al final, beta. ¿Recuerdan? Que beta era el error. ¿Sí se acuerdan? Entonces, digamos que en este caso, Y es, digamos, la función de utilidad. Y va a haber X sub 1 puede ser, no sé, la cantidad, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Yo no me sé el modelo de Damodaran. La cantidad de empleados. X sub 2 puede ser la inversión en activos fijos. X sub 3 puede ser la inversión en investigación y desarrollo. X sub 4 puede ser, no sé, el nivel de pasivo. Entonces, él determina una función de utilidad basándose en un cálculo multivariado de varias variables, donde, bueno, sé que soy redundante. Entonces, en un cálculo de varias variables, donde empieza a determinar unos coeficientes, empieza a determinar una parte de la función de utilidad que no es explicada, que esta era la parte del error. O sea, digamos, el beta entendido como el error que corresponde a la parte no explicada de la función. Esa parte no explicada de la función, lo que a usted le ocurre y no puede explicar por qué le ocurre, es un riesgo, porque usted no sabe por qué le pasó. Entonces, es un riesgo, como usted no sabe por qué le pasó, usted no sabe replicarlo, ¿no? Digamos, tengo ganancias. Genial, soy reproductiva y te doy grandes ganancias, pero usted no puede explicar de dónde las obtuvo. Entonces, el riesgo es que usted no las pueda replicar. Entonces, si las empresas no saben cómo tienen sus ganancias, tienen un gran riesgo, porque justamente no saben replicar eso para que vuelvan a dar ganancias. O peor aún, hay una parte de su función muy pequeña, de su función de utilidad, que tienen unas ganancias inferiores. Entonces, esas ganancias inferiores, perdón, hay una parte de su función de utilidad que no se explica. Entonces, bueno, este tiene un riesgo más controlado porque por lo menos gran parte de su utilidad está en función de las varias variables que estamos midiendo en el modelo. Y hay una parte no explicada que es el riesgo de esa empresa o de esa industria. Entonces, ¿qué hace Damodaran? Damodaran estudia la información, oigan bien, la información de 10 años de empresas de diferentes sectores de la economía. Y determina la capacidad de pérdida, determina la probabilidad de pérdida que puedan presentar esas empresas. Eso es lo que hace Damodaran. Entonces, Damodaran lo regala. Ahora, miren lo siguiente. ¿Qué efecto tiene el beta en el KP? Si el beta aumenta, ¿qué pasa con el KP? Aumenta. Aumenta. Y si el KP me aumenta, ¿qué pasa con el WAT? También aumenta. Muy bien. Y si el WAT me aumenta, ¿qué va a pasar con la decisión financiera que esté tomando la empresa? Si tengo una TCO más alta,
puedo estar tomando la decisión más alta de la que debería tener. ¿Qué pasaría con la decisión financiera que estoy tomando? ¿Sería adecuada? ¿Sería adecuada? No, profe, pues deberían considerarse más cosas. Claro, el asunto es que es posible que esté tomando una decisión sesgada, con un WAT sesgado, mal calculado, que me lleve a decidir no tomar unas decisiones en unas empresas porque no tengo calculado adecuadamente el KP de la empresa, que a su vez se ve afectado por el beta. Entonces es posible que esté tomando decisiones inadecuadas, pues, por así llamarlo. Entonces, Damodaran, miren lo que hace Damodaran. Regala sus estudios. Busquemos betas, países emergentes de Damodaran. Entonces regala los betas. No, así no me parece. Damodaran, Emerging Markets. Sí. Emerging Markets. Perdona, tiene una llamada de trabajo. Bueno, chicos, entonces, Damodaran regala los betas, o sea, regala sus estudios re robustos, son modelos muy sólidos, así de nuevo, ahorita que estén en vacaciones y tengan tiempo libre, pueden ir a YouTube y ver la explicación de cómo él hace la estimación de las decisiones la estimación de los vectores de decisión y el proceso. Entonces, Damodaran, por ejemplo, estudió 22.402 empresas en su ejercicio. De nuevo, estudia 10 años de 22.402 empresas para determinar qué genera la utilidad de la empresa. ¿Dónde se ve la utilidad? ¿En qué información financiera se ve la utilidad, muchachos? ¿Dónde vemos la utilidad? ¿En el estado de resultados? En el estado de resultados. Entonces le estudia el estado de resultados, el balance y el flujo de caja de 10 años de 22.402 empresas para determinar la probabilidad de que una empresa de ese sector de la economía represente pérdidas. ¿Sí? Y vamos a ver cuáles son los betas más altos. O sea, le voy a pedir a Axel que me dé los 10 mejores. Entonces los 10 mejores serían los más altos, no los 10 mejores, los 10 más altos. Publicidad, electrónicas, no sé qué es esta. Información y tecnología, ventas online, semiconductores, software y equipos de telecomunicación. Estos serían los 10 más riesgosas para los mercados emergentes. Miremos las 10 menos riesgosas.
Entonces no las superiores, sino las inferiores. Entonces las 10 menos riesgosas serían los bancos. Pues claro, los bancos prestan la plata que no es de ellos, sino de los ahorradores, las bebidas suaves, los servicios financieros, la construcción de edificios o de hogares, utilities, facilities, o sea, como elementos de salud, hospitales, seguros en general e inversiones. RIT, no sé qué es. ¿Listo? O sea, Damodaran lo que nos permite es como reconocer, o sea, él hace los cálculos de los estudios y publica todo con suficiente base estadística sólida, demostrando sus modelos. Entonces, cuando uno está haciendo un proyecto, una valoración, y uno le dice, ¿usaste el beta de Damodaran? Y uno dice, sí, yo usé el beta de Damodaran. Tu ejercicio financiero es respetado porque, trabajaste con el beta de este señor que regala la información al mundo, donde él estudia muchos datos para decir con qué frecuencia las empresas de ese sector de la economía producen pérdida. Entonces, tomemos cualquiera, no sé, tomemos bebidas alcohólicas. Entonces, bebidas alcohólicas tienen un beta. Vamos a calcular para cerrar el proceso en nuestra clase de hoy. Entonces, vamos a calcular este es el beta de bebidas alcohólicas. ¿Listo? Entonces, el RF de el KP de una empresa de bebidas alcohólicas en Colombia sería igual a ¿qué? Sería igual al 5,93% del RF más el RM, que es el 13.4856 del RM, menos el 5,93% del RF, que multiplica al 1,0178821 del beta. O sea que el KP sería igual a esto que multiplica, o la que multiplica o que suma, yo porque estoy tan distraída, que suma, que suma a el RM menos el RF, y esto va al beta. O sea que este sería el KP de una empresa, este sería el KP que puede esperar recibir un inversionista de una empresa de bebidas alcohólicas en Colombia. Ya empieza como a tomar más sentido la fórmula, o sea, no es algo, yo siempre les decía, la rentabilidad que pide el inversionista, la rentabilidad que pide el inversionista, no, hoy cerramos nuestro curso exactamente a las 9 de la mañana diciendo, hey, no es la que él pida, es la rentabilidad que debería recibir el tipo de industria ubicada en este país. ¿Listo? Acabamos exactico a las 9. Pero bueno, acabamos. Ya no tenemos que dar clase en diciembre. Acabamos todito. Muchachos, damos cierre final a nuestro curso. No lloren, por favor, tranquilos, no lloren. Nos vemos para el examen final. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Bueno, chicos. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Bien, muchachos. El examen es dentro de 8 días, el viernes 7 de la mañana. Pero entonces no haríamos clases o si haríamos clase de taller. ¿No? Sí, podemos ponernos de acuerdo por el chat. Yo les voy a mandar un taller que les sirva para estudiar, para que se preparen para el examen. Y si ustedes me dicen, nos ponemos de acuerdo por el chat cuando. Claro que sí. Listo. Entonces ya el lunes no madrugar, ¿sí? No, el lunes no madrugar.
Que no le noté tanto la alegría. No, profe, mi problema no es con ustedes, con la madrugadita. Yo lo sé. Tranquilo, hoy también me dio duro madrugar. Bueno, profe, que tengan un buen día. Chao, profe. Gracias. Igual, muchachos, hablamos. Chao. Hasta luego, profe. Gracias. Cristian, Hasta luego, cuídate. profe. Muchas gracias. Con Chao, mucho profe. gusto. Hasta Chao. luego, profe. Gracias. Chao, muchachos. Estamos hablando. Chao, profe, gracias. Chao, Diana. Chao, Brian. Chao, muchachos. Despido. Chao, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Diego. Chao.